Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, personas que saben que el que quiere triunfar en la vida, pues primero está bien informado. O sea, sabe qué hacer con la información. Y por eso es que yo digo que ustedes son inteligentes, interesantes y calificados, así algunas digan que yo soy excluyente, pero es muy sencillo. El que no se quiera sentir excluido, que entre, o sea, que se mantenga bien informado, y no para que me dé gusto a mí, sino para que se dé gusto a sí mismo, a su familia, a la sociedad en general, porque en la medida en que más información tengamos y mejor formados estemos, mejor servicio le prestamos a nuestra sociedad. ¿O no es así? Invitado de hoy, muy especial como siempre, que no es la primera vez que está con nosotros, Rodolfo Correa, abogado, especialista en Derecho Administrativo. Él es además ex secretario de Productividad del Departamento de Antioquia y también es profesor, es docente investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bienvenido. Roger, un placer como siempre estar aquí, hermano. Usted sabe que este programa para gente interesante, inteligente y calificada Exacto. Es siempre una muy buena ventana para contarle al departamento lo que está sucediendo. Exactamente. Me sentí muy gracioso de decir tantas cosas y de usted, de todo lo que es, porque falta de más incluso. No me quedó más que decirle que bienvenido. Bueno, pero de verdad, qué bueno, porque usted es el ejemplo precisamente, Rodolfo, de la persona que sabe que estar bien educado es una persona que tiene mayores posibilidades para triunfar en este país, aunque no siempre. Vamos a hablar, por ejemplo, usted va a hacer una investigación, usted está haciendo una investigación sobre el emprendimiento. Sí, señor. ¿Cierto? Es una investigación que realiza con la Universidad Autónoma Latinoamericana. Sí, vamos a publicarla con la Universidad Autónoma O Latinoamericana. sea, la investigación se está haciendo, pero va a haber un producto, un libro. Sí, va a haber un libro que se va a publicar con el editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Qué bien. Bueno, entonces déjeme, empiezo como, pareciera como al revés, pero la verdad yo le voy cogiendo el sentido a la conversación en la medida en que se me van viniendo los datos. Por ejemplo, estoy diciendo que usted es una persona formada y estoy invitando permanentemente en este programa a que la gente esté bien educada, pero hay una paradoja. Usted dice en su investigación que es inversamente proporcional. La mayoría de la gente emprendedora es la que menos educación tiene. O si se quiere de otra manera, las personas que más formación académica tienen son los menos emprendedores. Así es, Roger. Le voy a dar varios daticos, usted que es un hombre también tan estudioso y le gustan tanto los datos. El 50%, 50,2% de los emprendedores no han terminado el bachillerato. Oiga eso. Un dato tremendo. Primer dato. 50,2%. 52.2% No son bachilleres. No son bachilleres, muy bien. Y solamente el 1,2% tienen doctorado. ¿Ve usted Claro. la gran paradoja? La paradoja, como lo dije yo hace un instantico. Pero a esto súmele que el 44% de los emprendimientos se realiza por personas que han terminado una educación superior, Bueno, técnica, tecnológica o profesional. Bueno, hay como que 44%. Sí hay como cierta, digamos, lógica, aunque deberían ser más, es lo que uno piensa, claro, ¿cierto? claro, porque es que mire, lo que le decía, el 50,2% son personas que no han terminado el bachillerato. Ajá. Esto lo que evidencia es que en la medida en que hay más preparación académica, hay menos emprendimiento. Exacto. Roger. ¿Y entonces qué quiere decir? Hombre, esto quiere decir, Roger, varias cosas. Primero que todo, la universidad no está preparando a la gente para ser emprendedora. Es decir, la universidad, y no solamente la universidad, sino que desde ese es el enfoque de la investigación, las instituciones de educación superior no están preparando a sus egresados para que sean emprendedores, sino que seguimos formando a la gente para que sean empleados. Ajá. Es decir, para que sean obreros de factoría, pero ya no hay factorías. Hoy fue horrible, terrible, eso no eso. Obreros de factoría y no hay factoría. Ya no hay factorías. O sea, de fábrica, ¿no? Sí, Factoría, claro, fábrica. claro. Nosotros no podemos seguir formando a la gente para que sean empleados, Roger. Sí. Otro dato, mire usted, en Colombia se gradúan en promedio 417.000 personas de la educación superior al año. ¿Cuántas de ellas logran hacer parte del mercado laboral? Pues antes de darle ese dato le voy a dar otra dura realidad. A ver. ¿Usted cree que es posible que cada año en Colombia se generen 400.000 nuevos puestos de trabajo para 400.000 profesionales que se gradúan? No, pues por eso le hago la pregunta, porque ya usted
para donde van las cosas, es mucha la persona que invierte 2 años si es una técnica. A mí me gusta hablar de institución de educación superior, toda la que es posterior al bachillerato. Entonces, verá, 2 años si es una técnica, que cuestan. 3 años si es una tecnología, que cuestan. O 4 o 5 años si es universitaria, que cuestan para que salgan a la calle a vagar. A vagar. Mire, unos de ellos, ahí es donde usted viene a preguntar, bueno, ¿y la tasa de ocupación de esta gente cuál es? Según el ministerio, cifras oficiales, que usted sabe que las cifras oficiales siempre hay que tomarlas con cierta reserva, pero las cifras oficiales denotan que son el 70% de ocupación. Ajá. 70% oficiales. O sea, 7 por 4, 28, de 400.000, 280.000 se ocupan. Muy bien. Muy bien. Entre esos no todos van a ser empleados, es decir, una parte de esos van como empleados y otras van como emprendedores, es decir, a montar su propio negocio, su propia oficina, su propia empresa. Pero aquí viene la otra cifra contundente, Roger. Déjemela ahí, pongámosle esto suspenso. Este tema está tan bueno que con seguridad ustedes están tan interesados que quieren que cada una de estas cifras que nos está entregando Rodolfo Correa el día de hoy, pues realmente se puedan asimilar. ¿Para qué? Pues para algo, para que como dijimos al principio, para que este programa que le está brindando esta información los ponga a reflexionar y entonces a hacer algo por las vidas de nuestros hijos, por las vidas nuestras. Hombre, para que realmente logremos lo que siempre se busca en este país, desde el punto de vista económico y laboral, por ejemplo, o desde el emprendimiento, ser felices. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con Rodolfo Correa. Correa es docente e investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Está realizando una investigación a propósito del emprendimiento en Colombia, en Antioquia y en Medellín. Ve, a propósito, ¿cuál es el nombre de la investigación, Rodolfo Correa? Inicialmente la habíamos puesto de una manera y ahora le acabamos de cambiar el nombre, porque como no ha sido terminada, el libro se iba a llamar Emprender o Morir. Emprender o Morir. La función del emprendimiento en el proceso educativo del siglo XXI. Emprender o morir. O morir. Pero, bueno, ahora ya le cambiamos el nombre y se va a llamar en positivo Emprendo, luego existo. Ah, qué maravilla, me gusta. Emprendo, luego existo. Muy bien, me recuerda eso a Descartes. A René Descartes. Muy bien. Una televidente escribe algo, antes de que me sigan 2 cifras, me gusta mucho. Dice, el bachiller sabe que no va a lograr mucho como empleado, entonces se arriesga a emprender. Por eso será la paradoja de menos estudiados, más emprendedores. Menos preparación académica, más emprendimiento. Exactamente. ¿Puede ser eso? Sí, sí, claro. Es una conclusión muy inteligente de esa televidente, inteligente y interesante y calificada, que es muy demasiado calificada, inteligente, interesante, y le da muy bien en lo que emprende ella también. Y además muy querida por todos nosotros en esta mesa. Exactamente, muy bien. Resulta que usted me estaba dando unos datos. Entonces íbamos en 475.000 graduandos, que bueno, que se vuelven graduados ya al año, y el 70% de ellos solamente entra al mercado laboral. Círculo productivo, sí. Círculo productivo, lo llama usted, muy bien. Pero no todos son asalariados, algunos de ellos son emprendedores. Qué bien, ahí vamos. ¿Qué otra cifra me iba a dar usted? Bueno, pues entonces mire, Roger, que estos emprendedores, por ejemplo, en Medellín son 2.000 al año. Es decir, en Medellín se crean 2.000 empresas al año. 2.000 empresas al año en Medellín. Y el 70% fracasa en los 5 primeros años. Ah, no me diga. La tasa de mortalidad empresarial. Usted nos anima, Rodolfo, porque claro, estamos hablando de la como estamos de apacharrados. Y de repente nos dice 2.000 al año. Empieza uno a erguir, a llenar de emoción cuando de repente otro guarapazo, 70% se cierran. ¿Por qué? Porque ahí sí permítame, como dice el Gran Combo de Puerto Rico, esto tiene su truquito, esto no es llegue y pegue. Si la gente no entiende cómo es el proceso de emprendimiento y no lo preparan para ser un emprendedor y le enseñan, por ejemplo, que tiene que tener constancia, que tiene que tener disciplina, que tiene que tener resiliencia, tiene que tener educación financiera. Si no nos preparan para eso, Roger, en la universidad, entonces, o en las instituciones de educación, si no nos preparan para eso, estaremos, Roger, condenados al fracaso. La clave... O sea, perdóneme, sí. O sea, volvemos a lo de ahora.
la universidad es muy responsable de esto, porque usted dijo ahorita que la universidad no forma para el emprendimiento, la universidad forma para ser asalariado. Y ahora dice, bueno, cuando la universidad debe entender que sí hay gente con emprendimiento, no los forma para ser emprendedores. Entonces, la universidad es la responsable. Una, y hay otro gran responsable también, ¿Cuál? el Estado. ¿Por qué? Hombre, Roger, imagínese que en Colombia, por ejemplo, las cargas estatales, es decir, Impositivas. impuestos, Ajá. parafiscales, obligaciones laborales, oficialmente llegan al 57% del ingreso. Sí. Roger, usted montar una empresa para que le cobren el 57% de su ingreso de entrada como víctima u objeto ya de gravámenes, Sí. eso lo hace muy inviable. Bueno, pero venga, y eso que usted está haciendo bastante, ¿qué diría yo? Juicioso con la cifra, muy generoso, porque usted está hablando del 57%. Sí. Pero, por ejemplo, Sergio Ignacio Soto y el mismo presidente electo de Colombia, que estuvo sentado aquí conmigo hace unos días, nos decía que cerca del 70% 65%. es de carga impositiva, que incluso vino de la mano de la reforma tributaria de Juan Manuel Santos. Sí, la verdad es que este gobierno tuvo muchas dificultades en cuanto a la facilitación para crear empresas. Sí. Mire este otro dato. Colombia tiene el 57% oficialmente, Sí. pero Chile tiene el 33%. Ajá. Hong Kong tiene el 17%. Ah, pues, Es decir, si nosotros no establecemos desde ya una política estatal seria y responsable con el tema del emprendimiento, hacer empresa en Colombia va a ser imposible. Muy difícil. Imposible. Imposible. Entonces, esos dos actores son protagónicos en la historia del fracaso del emprendimiento en Colombia. Las universidades, Sí. o mejor las instituciones de educación superior, y el Estado de otro lado. Las unas con su falta de conciencia sobre el papel del emprendimiento en el proceso educativo, y el Estado, la gran responsabilidad la tiene en la falta de apoyo y financiación para el emprendedor. No hay políticas serias de financiación, Roger. En Colombia las políticas del emprendimiento son políticas light, Ya. es decir, están hechas para no engordar al emprendimiento. Así eso no funciona. Suena bueno eso. Y de otro lado, estas altas cargas estatales, Roger, hacen inviable el emprendimiento. Entonces, tanto Estado como universidad o institución de educación superior deben asumir el compromiso serio con el emprendimiento. Sí. Si el país no emprende, si en Antioquia no emprendemos, si en Medellín no emprendemos, desde el apoyo estatal y desde las instituciones de educación superior, será realmente imposible superar la difícil situación económica que atravesamos. Sí. Porque en últimas esto, Roger, tiene una gran repercusión para el ciudadano del común, ese que está ahí esperando a ver cómo con su pequeño negocio, con su iniciativa, saca adelante su proyecto vital y el de su familia. Yo suspiro porque me lleno de emoción sabiendo que hay, digamos, un diagnóstico claro. El enfermo, si no se diagnostica y no sabe qué tiene, No puede curar. No hay cura, porque no sabe qué remedio darle o qué tratamiento prescribirle. Pero esto me tranquiliza. Hay un diagnóstico, de acuerdo con su investigación. Vuelvo, el hombre, ¿cómo es que dice? Ahí se me olvidó. Emprendo, luego existo. Emprendo, luego existo. Emprendo, luego existo. Esa investigación diagnostica muy claramente lo que se debía hacer. O perdón, ¿dónde está la responsabilidad? Y se supone lo que se debía hacer. Enseguida cuando regresemos, vamos a intentar que esto no se vuelva, pues entonces, un descubrimiento más, sino qué se podría hacer realmente y qué puede hacer la universidad. Yo no sé si la Autónoma Latinoamericana, yo no sé si... Todas. Porque Todas las universidades. todas. Muy bien. Porque la Universidad Autónoma Latinoamericana Es la que va a publicar el libro. Exactamente, aporta con el libro para que todas las universidades sepan qué hacer. Pero qué puede hacer la Alcaldía de Medellín, qué puede hacer la Gobernación de Antioquia y qué puede hacer el presidente electo de Colombia, Iván Duque Márquez, quien habla de este tema muy importante, de la economía naranja. Bueno, como es una de las partes del emprendimiento. Sí, Ahorita fundamental. hablamos de eso. Vamos a una mensaje, ya regresamos. Antes, esta frase. Estudia las frases que parecen ciertas y ponlas en duda. Estudia las frases que parecen ciertas y ponlas en duda. A usted, Rodolfo Correa, quien además es analista político,
¿Qué le suscita esa frase? Esa frase es una frase muy bonita, Roger. Primera vez que la escucho, pero como siempre muy profunda. Mire, esa frase implica que siempre hay que tener el criterio suficiente para examinar todo sin ningún dogma de fe. Estar abierto a la generación de la duda. Y ahí viene otra con la que le complemento. Sí. La confianza surge no de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Preguntas que surgen de la duda del análisis. Qué maravilla. Así es sencillo. Dudemos siempre, precisamente, preguntémonos siempre y las respuestas irán llenándonos. Y esto me recuerda a un profesor que yo tenía de sociología de la investigación, de sociología de la comunicación, que decía, mire, nuestra mente es como esto, y cruzaba unos dedos gigantes que tenía él. De acuerdo, el profesor Rico, era un hombre grande, ya murió, tanto que yo lo veía y parecía un cíclope llegando a clase y se sentaba ¡pum! Y nos hacía reflexionar mucho y nos decía, nunca me olvidará, que nuestra mente es como esto, cruzar los dedos, nunca habrá lleno completo. Si usted llena aquí y pone aquí y llena aquí y pone aquí, siempre habrá un vacío arriba, siempre habrá que preguntarnos, siempre habrá que dudar. Bueno, me parece maravilloso eso. Listo. Bueno, señor Rodolfo Correa, ¿y entonces qué vamos a hacer a sabiendas de que el Estado y la universidad son responsables de que no haya emprendimiento y que con el emprendimiento podríamos tener crecimiento económico y de la mano del crecimiento económico, desarrollo humano y social en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Antioquia, en Colombia? ¿Qué hay que hacer? Hombre, definitivamente, Roger, es muy importante que el Estado comprenda su papel. Sí. El Estado debe ser el gran motor del emprendimiento. El Estado debe ser el gran, digamos, dinamizador de la actividad económica en cuanto a la iniciación. ¿Por qué? Porque, hombre, nosotros somos una sociedad pobre. Desde el punto de vista económico, la gente le es muy difícil tener un capital semilla para iniciar sus emprendimientos. Pero el Estado debe, digamos, ser el motor desde el punto de vista de que debe impulsar la generación de nuevas empresas a partir de un programa sólido de financiación a los emprendedores, pero también de continuidad en el respaldo para los emprendimientos. Porque de nada sirve, por ejemplo, usted tener un programa de capital semilla y dejar que el emprendedor siga solo, porque acuérdese que son 5 años de tasa de mortalidad. Entonces hay que seguir apoyando al emprendedor durante todo el proceso y además hay que apoyarlo desde el punto de vista de la generación de cadenas productivas. El encadenamiento productivo es fundamental, Roger. Se necesita que el Estado... ¿Los clústeres que llaman? Entre otras cosas, el clúster es una forma de encadenamiento. Pero hay que buscar sobre todo, Roger, la asociatividad entre los emprendedores, entre los pequeños y microproductores, para que realicen esos encadenamientos y puedan, digamos, optimizar la productividad a partir del uso compartido de recursos, por ejemplo. Entonces, la asociatividad es clave. La baja de estas altas cargas estatales desde el punto de vista de los impuestos es fundamental también. Y ahí viene lo segundo, que es el papel de las universidades. La universidad tiene que entender que debe formar al estudiante como emprendedor, pero que esa formación no debe ser solamente en su actividad, porque ser emprendedor es una actividad casi que autónoma, Roger. Es decir, uno tiene que estar preparado para ser emprendedor, porque un abogado no recibe ninguna educación en emprendimiento, casi que ni los de administración de empresas. Los ingenieros tampoco. Entonces a uno le tienen que enseñar a ser emprendedor, pero además viene la otra, Roger. Las universidades deben apropiarse tanto del emprendimiento que deben también volverse emprendedoras, porque si la universidad no inicia proyectos de emprendimiento, entonces también va a tener muy difícil su existencia a partir solamente de las matrículas. Mejor dicho, el emprendimiento es la clave para la existencia en la actividad económica, Roger. Por eso es emprendo, luego existo. Emprendo, luego existo. ¿Y por qué hoy en día es tan importante y no antes? Por ejemplo, de 1990 para atrás, antes de la apertura económica, pues, existían aquí empresas y la gente quería ser empleada de Fabricato, de Coltejer, de Enca, etcétera. ¿Por qué la diferencia ahora? Usted lo acaba de decir, Roger, muy bien. Es que, digamos que antes de la apertura económica era un modelo de factorías. Usted se preparaba para ser empleado. Pero, Roger, la apertura económica a Colombia llegó desde el año 90 y no hemos podido todavía concientizarnos de que en una economía global
Cada quien tiene que tener la autonomía suficiente para iniciar su proyecto productivo. Señor. Y si no lo capacitan para eso, entonces va a pasar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Una mortalidad del 70% de los emprendimientos que inician durante los 5 primeros años. Muy bien. Aquí en Antioquia, en Medellín, hay una Secretaría de Desarrollo Económico y el concejal John Jaime Moncada, lo acabo de recordar, estuvo aquí con la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín hablando de estas cifras, por eso lo recordé. Entonces, vamos a ver cómo ahí lo invito a usted para que llame o se ponga en contacto a ver qué están haciendo aquí en Medellín para que realmente haya emprendimiento en la ciudad de Medellín. Pero no me quiero ir sin que terminemos con lo de la economía naranja del presidente electo Iván Duque, que es la del conocimiento, la de la cultura, la creativa. ¿Tiene en este país, como él dice, tiene futuro? Sí, tiene absolutamente todo el futuro. Esta perspectiva del presidente es muy pertinente. 4 consejos para los que vayan a iniciar un emprendimiento. Sí. Si me lo permite, Roger, aquí rápidamente. De una. Primero, es muy mal negocio entender lo que su cliente quiere tarde. ¿Cómo así? Usted tiene que primero saber qué es lo que el cliente quiere antes de iniciar el emprendimiento. Antes de negar, sí, claro. Si lo entiende tarde, muy grave. Segundo, hay que entender, Roger, que no todos los planes salen como uno quisiera. Ajá. Por eso, tercero, hay que tener un plan muy flexible. Eso es importante, tener un plan flexible. Y en cuarto lugar, es indispensable entender que debe tener usted un buen producto. Buen producto. Es decir, usted debe tener un producto que sea lo que el cliente espera. Muy bien. Porque si no tiene lo que el cliente espera, se acabó la película. Se acabó. Buen producto que entonces no es solamente material, ¿cierto? No es buen producto. Bienes o servicios. Bienes, sino servicios y esos creativos, que es que en esta ciudad, en este departamento, en este país, sí que hay gente creativa y todavía hay mucho espacio y mucho tiempo para explotar toda esa creatividad y convertirla en economía naranja y convertirla en emprendimiento en todo sentido, por el bienestar de todos. Qué bueno. Muchas gracias, Rodolfo Correa, por estar con nosotros. El autor del libro que se llama Emprendo, luego existo, que ya dentro de poco por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana estará dándose a conocer a la luz pública para que todos lo leamos y ojalá aprendamos de él. Muchas gracias. No, Roger, a ti como siempre un saludo para todos los televidentes. Siempre que hablamos acá de información en lo político y lo administrativo, pues tiene que ver incluso con esto de hoy, que aparentemente no fue político administrativo lo que conversamos, pero mentiras que sí, porque se involucraron los gobiernos nacional, departamental y local y tiene que jugar un papel muy importante. Me estoy refiriendo al Estado y a las universidades para que haya emprendimiento y haya crecimiento económico y desarrollo humano y social en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Antioquia y en Colombia. Recuerde que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 y vuelve a las 7 de la noche lunes, a las 8 de la noche de martes a viernes. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45 Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.